Hay varias similitudes entre el equipo de baloncesto y el equipo de fútbol y las voy a analizar con una leyenda del Real Madrid. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, creo que no podía dejar de hablar del equipo de baloncesto después de la temporada que ha hecho tan increíble. Y he querido establecer una serie de similitudes con el equipo de fútbol, para no olvidando que este es un canal de fútbol y que aquí hablamos sobre todo, vamos, del Real Madrid de fútbol, lógicamente. Y para eso he invitado a un amigo y a una leyenda del Real Madrid al mismo tiempo, como es Jou Llorente, ¿no? Miembro de una familia absolutamente legendaria en el mundo del deporte, en general y específicamente en el Real Madrid. Y que, bueno, nos va también a dar su opinión sobre cómo ha ido la temporada para ambos equipos y qué similitudes encuentra que tanto le gustan. Así que os dejo la charla y espero que os guste mucho. Bueno, pues como os decía, tengo aquí a un buen amigo y a una leyenda del Real Madrid, José Luis Llorente, más conocido como Jou Llorente, que bueno, ayer te pillé de peregrinación madridista por Albania con los veteranos del Madrid y hoy creo que lo vamos a poder hacer más fácilmente la conexión. ¿Qué tal, Jou? ¿Qué tal? Sí, Ramón, que sepáis que ayer lo intentamos como 5 o 6 veces y no pudimos. Estaba en Albania en misión diplomática, en las semanas culturales que había organizado la Embajada de España y en la cual nosotros, la Asociación de Leyendas del Real Madrid de Baloncesto, participábamos como embajadores del deporte español. Y por supuesto, pues ya de paso, embajadores del Real Madrid, claro. Y bueno, fue un viaje muy provechoso, con muchas actividades, con encuentros con la selección sub-20, con muchos entrenadores importantes de allí de Albania. Ayer con el alcalde, ayer nos recibió el alcalde de Albania, un tipo políticamente interesante y con mucho futuro, dicen allí, ¿no? Y bueno, Albania es un país muy interesante, muy en construcción, digamos, muy mediterráneo, ¿no? Extremadamente mediterráneo, ¿no? Al final el nervio, el hilo del Mediterráneo, la cultura común, el vino, etcétera, al final florece, no importa los acontecimientos que ocurran, ¿no? Y que pase el Imperio Romano o los musulmanes o los comunistas, al final el nervio mediterráneo aparece, vayas donde vayas, alrededor de las riberas, ¿no? del mar, ¿no? De los mares del Mediterráneo. Está clarísimo, está clarísimo. Este es un canal de fútbol, pero claro, es que el Madrid Baloncesto ha vuelto a ganar un título y ha hecho una temporada que a mí me ha parecido épica, ¿no? Y además con bastantes parecidos a la que ha hecho el equipo de fútbol también, ¿no? Y me gustaría establecer ciertas simetrías, ¿no? Ciertas similitudes entre ambos equipos que yo creo que las tienen en común, ¿no? De hecho, incluso podría exagerar diciendo que el equipo de fútbol se ha contagiado del espíritu que tiene el de baloncesto en los últimos años, ¿no? Un equipo que ha jugado las 4 finales de la temporada, en 2 las ha perdido por detalles mínimos, ¿no? La Euroliga y la Copa del Rey, las otras 2 las ha ganado, la Supercopa y la Liga, por supuesto, recientemente ganada. Y aunque entremos ahora en puntos más concretos, ¿detectas ese espíritu común, ¿no? De alguna manera, esas similitudes que veo yo en ambos equipos? Espérate, que aprovechando que me haces esta pregunta, igual hasta me autocito si lo encuentro. Creo que no lo voy a encontrar, pero vamos, ayer terminaba en la galerna diciendo algo así como que por fin disfruto del Real Madrid, de los equipos del Real Madrid, sin ningún pero, ¿no? Sin ninguna condición que a lo mejor en otros tiempos, a pesar de los éxitos, se podía poner por futbolistas que sacaban los pies del tiesto, porque íbamos a jugar a campos menores y nos metían 3 o 4 goles y el equipo arrastraba cierta desidia. Y hoy vemos los dos equipos en transición, jóvenes, con veteranos también que marcan el camino, pero con jóvenes que han aprendido, nada más llegar al club, el significado que tienen
y mostrando una voluntad de seguir escribiendo la historia del Real Madrid y ellos de escribir sus propias líneas, ¿no? Así que yo creo que los madridistas estamos en un momento dulcísimo, ¿eh? Porque tanto uno como otro equipo han dado muestras de superación, de entrega, de colectividad, de entender lo que es el Real Madrid, de pasión por lo que hacen y además de llevar la fortuna de los madridistas por todo el mundo, ¿no? O sea, la fortuna de ser madridistas por todo el mundo en cualquier momento y en cada partido. Y eso yo creo que es una de las, para mí, es una de las esencias del Real Madrid. Es que tener esa sensación, Joe, de que aunque se perdiese, estás orgulloso del equipo, no es fácil, ¿no? Efectivamente, lo que has dicho, ha podido haber otras épocas donde incluso ganando podríamos tener algunas reservas y ahora la sensación era que incluso perdiendo, ¿no? Nos habríamos sentido orgullosos, ¿no? Y ambos equipos, de manera diferente, ¿no? Pero ambos equipos han tenido que remontar, ¿no? Momentos muy complicados en la temporada. En el equipo de fútbol ha sido evidente, ¿no? Más allá de las dudas que pudo haber en ciertos momentos de la temporada, ¿no? Pero bueno, las remontadas han sido lo que han sido, evidentemente, pues sobre todo en la Champions. Pero el equipo de baloncesto, más allá de que la Supercopa también la gana haciendo una gran remontada en el último cuarto de Barcelona, el equipo de baloncesto pasó una racha increíble de derrotas, donde prácticamente cada partido que jugaba lo perdía, y se ha levantado de eso a pesar de haber tenido muchísimas bajas, ¿no? Porque hay que recordar que ha jugado sin bases en la final de la liga, que ha jugado sin Randolph, que se rompió, sin Tompkins también, es decir, con muchísimas bajas y remontando una temporada que parecía que iba a ser una auténtica ruina, ¿no? Allá por el mes de abril, creo recordar que fue. Empezando por el equipo de fútbol, que me gustaría hacer un par de reflexiones o tres, porque aunque igual los que me escuchan no... Joe es un gran futbolero, ¿eh? O sea, hay que decirlo y entiende y quiere decirlo. Además que él se dedicó al baloncesto. Bueno, es una leyenda del equipo de baloncesto, pero por supuesto que está habilitado para hablar de fútbol como el que más. Tuve 3 tíos futbolistas, mis hermanos fueron futbolistas y, bueno, cuando estábamos los 4 en el Real Madrid, comíamos juntos casi todos los días. O sea que se pueden imaginar, y ahora veo muy a menudo a mi hermano Paco y también a Julio. Así que, a pesar de que se me escape a mí el criterio, me lo recuerdan los que tengo en casa. No hay familia, de verdad que no hay familia, y esto, perdonadme el inciso, pero si esto ocurriese en Estados Unidos, o sea, lo de esta familia, ¿no? Habría documentales y películas, seguro, porque es que yo no he visto nada igual, de verdad, o sea, desde Don Paco Gento hasta Marcos Llorente, ¿no? Por ir al último escalón ya, yo no he visto absolutamente nada igual. Perdóname el inciso, pero es que es así. No te preocupes. Me gustaría también añadir que mi hijo Sergio está jugando al baloncesto está jugando en Bruselas, en la primera división. Ha emigrado, la Liga de la nacionalidad que está bien, es de carácter medio, digamos, en Europa. Y esto además es de un proyecto que tenemos de una academia para jóvenes jugadores y para mostrarles el camino del baloncesto y de la vida a través del baloncesto. Pero bueno, volviendo a lo que nos trae aquí, yo creo que el gran mérito del equipo de fútbol es que ha mostrado una continuidad extraordinaria a pesar de ser un equipo en transición y en la Champions ha ganado sin ser el mejor equipo. O sea, quiero decir, ha ganado por competitividad, por deseo, por pasión, por lo que representa el Madrid. Ha creado una comunión con la afición madridista que quizás no veíamos desde, pues no sé, bueno, pues desde hace muchísimo tiempo. Lo que hemos visto en el estadio ha sido inolvidable y yo creo que hasta los que no hemos ido al estadio, ¿no? Quiero decir que se podía percibir desde fuera, ¿no? Y yo además vivo muy cerca del estadio y cuando pasaban las remontadas me bajaba a ver lo que decía la gente cuando pasaba. Iba todo el mundo como flotando, ¿no? O sea, ha sido extremadamente significativo. Y para mí es, junto con la del Madrid del 66, la Copa del Madrid Yeye, ha sido las 2 copas más valiosas
por ser las más inesperadas, perdón, por ser de equipos que no eran favoritos, por eliminar a grandes equipos. No hay que olvidar que el Madrid del 66 en las semifinales elimina al Inter de Milán de Elenio Herrera, que era el equipo dominante de entonces, ¿no? Eso es. Y más o menos han hecho lo mismo con equipos en transición, con muchos jóvenes y poniendo por delante del fútbol el deseo, el Real Madrid, el ser partícipes iba a decir, de una historia que ya es enciclopédica, ¿no? O sea, el Madrid ya no tiene libro, ya tiene enciclopedia, ¿no? Y el Real de Madrid de baloncesto ha sido extremadamente también meritorio, porque el destino pues le ha ido enviando una prueba tras otra, ¿no? Casi como las plagas de Egipto, no sé, Sí. los trabajos de Hércules, algo así. El equipo iba como un tiro hasta Navidad. Eso es. Cuando de repente cogió el COVID, todo el equipo, todos los entrenadores, le costó volver de ahí para la final de Copa, que perdimos contra el Barcelona. Yo lo dije en Radio Marca y lo vuelvo a decir, con 2 decisiones arbitrales. Estoy hablando demasiado de los árbitros, ¿no? No, pero bueno, estás hablando un poco de lo que hay, ¿no? O sea, quiero decir... Sí, pero bueno, que no por nada, sino quiero decir que el equipo estuvo ahí al final y se perdió por 2 decisiones arbitrales, que puede ocurrir, ¿eh? O sea, no fueron cosas... Pero bueno, o sea, que quiero decir que lo mismo podíamos haber ganado, porque siempre vienen... No, es que al final habría que haber hecho, no, pero bueno, si el árbitro no hubiera pitado una falta que no fue y hubiera pitado una que fue, hubiera ganado el Madrid y no hubiéramos discutido nada de que si se hizo. El Madrid compitió, que era lo que iba yo, ¿no? No era una crítica arbitral en concreto, sino que el Madrid compitió hasta el final. Y luego se volvieron a lesionar jugadores. Tenemos a uno de los bases, Carlos Alocén, lesionado desde el principio. Luego se lesiona Yul después de la final de la Copa. ¿Qué más se lesiona? Bueno, Tompkins no termina de volver. Ertel, bueno, pues hay lesionados de forma continua. Luego tenemos el suceso desgraciado de Ertel y Tompkins, que se vayan fuera del equipo de forma absolutamente merecida. Hay gente que dice, no, había otro también. Cuidado, cuando se toma esta decisión no es por lo que pasa un día o una noche, se toma por una sucesión de acontecimientos que disgustan, ¿no? Claro. Y por eso ya Busel continúa y bueno, las lesiones no paran, ¿no? Y la desgracia continúa incluso hasta antes de la final con el infarto de Pablo, al que le mandamos un abrazo de aquí, y con la lesión de un jugador más en la propia final, que es Randolph, ¿no? Ante tal cúmulo de adversidades, el Real Madrid se ha reinventado con William Goss, el otro base, hasta el punto de jugar sin director de juego, factor que se ha echado de menos en determinados momentos de la eliminatoria, pero al cual, sin embargo, el equipo se ha ido adaptando de forma magistral, tanto por parte de los entrenadores en el planteamiento, en el cambio de orden que han hecho del equipo, como en la entrega de los jugadores a nuevos puestos, nuevas posiciones, nuevas responsabilidades que han ido aceptando y asumiendo de forma extraordinaria. También el Madrid, yo creo que esta ha sido una labor de los técnicos, han dicho, perdemos estabilidad en el juego, en la dirección, etcétera, ganamos en que los que han jugado de escolta son jugadores muy rápidos, muy grandes y que en defensa pueden ocupar mucho espacio. Claro. Taylor, Hanga, el propio Coser, son jugadores altos, grandes, y el Madrid se ha encerrado bastante en su zona, estoy hablando de la final, cuidando mucho de los tiradores no me sale el... Bueno, de los tiradores... Curich. En el Barcelona, ¿no? Los tiradores del Barcelona. De Curich es el nombre que se me atraganta siempre. De Curich, de Abrines, porque Higgins es más penetrador. Sí. Punteándoles muchos, pero una vez esto, o sea, sobremarcando, digamos, el tiro de estos jugadores, pero el resto protegiendo mucho la zona. Con jugadores muy grandes, con la particularidad además que tenemos un jugador que el Barça no tiene, que es un 3, un deck, y con una defensa, bueno, pues con Tavares y Poiré, o sea, un equipo muy, muy grande.
Igual me he desviado, me he metido demasiado en el baloncesto para... No. Está perfecto, ¿no? Y además es que es un equipo que ha superado la adversidad de perder una Euroliga por una posesión, realmente, ¿no? Sí, Una posesión que muy dolorosa además porque digamos que Efes atacó quedando 30 y pico segundos, creo, y bueno, entre unas cosas y otras se fue consumiendo el tiempo y ni siquiera hubo opción para el tiro, ¿no? Y esa, digamos, esa capacidad, ¿no? De sobreponerte a un palo durísimo, ¿no? Porque era una final de Euroliga que es verdad que en abril no se podía imaginar a lo mejor por cómo estaba el equipo, ¿no? Lo que has descrito tú, que había todo tipo de fatalidades, pero que lo cierto es que se gana el Barcelona en las semifinales y jugando muy bien, y la final el equipo seguramente es superior durante bastante tiempo. Hay otra similitud que a mí me gusta destacar, ¿no? Porque ya hemos hablado de ese espíritu, ¿no? de lucha, ¿no? Ese espíritu de resistencia muchas veces. Sí, perdóname, y esa capacidad mental de, a pesar de que te han dado un varapalo, Eso es. como ha hecho el equipo de fútbol, a lo mejor en el partido de ida, o es un equipo o equipos que te van arrollando y tal, pero dices, si tú me arrollas, pero al final espérate y que el Madrid Baloncesto es lo que ha hecho con el Barcelona, ¿no? Dices, sí, tú me vas ganando y tal, pero bueno, ya veremos. Y esa capacidad de que aunque te vayan ganando y te vayan machacando, seguir ahí y tal, es una capacidad emocional, motivacional, ¿no? O sea, perdóname que te he interrumpido. No, pero es que es así, es efectivamente así. Ibas a pasar a otro tema. Sí, pero ambos grupos dirigidos pues yo diría, por supuesto, grandes entrenadores, ¿no? Lasso y Ancelotti lo son, no podría ser de otra manera, pero por dos tíos muy normales también, ¿no? Dentro de este mundo profesional en el que no sé, muchas veces, ¿no? Las estrellas no son precisamente normales, ¿no? Yo en los grupos humanos, ¿no? En los equipos, veo muchas personas normales, pero liderados por dos entrenadores que efectivamente que son dos muy buenos tíos, ¿no? No sé si eso crees que tú que has estado en un vestuario, ¿no? Evidentemente, y has estado muchos años, ¿no? En el mundo profesional, no sé si crees que eso tiene una influencia tan positiva como lo veo yo que puede tener en estos grupos. La tiene. Partiendo de que Ancelotti y Pablo Lasso saben todo de baloncesto. En concreto, claro. Pablo no solo fue jugador, sino que su padre es una persona que también fue entrenador de ACB, fue jugador del Real Madrid también, sí. Pepe Lasso, pero es una persona con un conocimiento extraordinario del baloncesto, extraordinario, fuera de lo común, del cual Pablo ha ido mamando pues desde que empezó a jugar a baloncesto hasta que ha llegado aquí, ¿no? Y bueno, pues por carácter, ¿no? O sea, son personas amables, que entienden el deporte desde, digamos, desde un estadio de conocimiento enorme, pero transmitiéndole una naturalidad que necesita también un grupo que está... el baloncesto, fijaros la cantidad de partidos que juega, el fútbol también juega muchos, ¿no? Pero están todo el día juntos, o sea, al final en un equipo estos estás todo el día juntos. Si tienes una persona que es capaz de lubricar las relaciones, de moderar los liderazgos que van surgiendo, los egos, como se dicen ahora, los egoísmos, ¿no? Pues es tremendamente fructífero, ¿no? Y desde este punto de vista, la comparación es proverbial, diría yo, casi, ¿no? Es muy exacta y además es muy beneficiosa para el club, muy beneficiosa. Porque además cuando salen a la rueda de prensa a hablar da gusto irles a hablar a los dos. O sea, dice, ha pasado esto y ya está, ¿no? Y fijaros el cariño que tienen los jugadores a Pablo Lasso, lo hemos visto con la actitud que han tenido a partir de lo que le ocurrió, que a veces tienen que pasar las cosas peores para que trasluzca, ¿no? Para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Y luego en el caso del baloncesto, la comunicación tan grande que hay en el equipo, o sea, cuando hablo del equipo, hablo de todos, que aunque no esté Pablo, todo sigue rodando, ¿no? Aunque al director de orquesta se le caiga la batuta, la orquesta sigue tocando, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que los dos entrenadores
pues comparten muchas cualidades, muchas formas de ser, ángulos similares de entender el deporte, los equipos, y quizás como ejemplo opuesto o como el contrario, podríamos poner a Jasikevičius, que yo no sé lo que hace el día a día, pero desde luego cuando están los partidos muestra un grado de insoportabilidad hasta para el que lo observa muy notorio, ¿no? Y hemos visto cómo al final los jugadores, bueno, las declaraciones de Mirotic al final son claras, sí, son claras. Son claras, y el propio desgaste anímico y físico del equipo, que a partir de febrero o marzo ha ido hacia abajo, al contrario que el Madrid, que apoyado en todo lo que hemos hablado, que no vamos a repetir, ha resurgido mostrando además unos cimientos, una base muy sólida, ¿no? Y lo curioso y la última similitud que yo vería es que, claro, son equipos que en realidad están un poco en transición, ¿no? El Madrid Baloncesto, después de un ciclo tremendo, bueno, llevaba una tendencia, ¿no? Una tendencia algo, bueno, pues los veteranos cada vez más veteranos, lógicamente, alguno incluso yéndose, como Felipe Reyes, como J.C. Carroll, ¿no? Jugadores sin los que serían, con los que, vamos, sin ellos sería imposible explicar el ciclo victorioso del Madrid. Y en el fútbol pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo a un Benzema, a un Modric, a jugadores ya muy veteranos que como que van dando paso a los jóvenes. Claro, en estos procesos en los que lo lógico es no ganar tanto o ganar mucho menos, desde luego, ¿no? Porque hay ese cruce de caminos, ¿no? Entre la nueva generación que tiene que aprender a lo que es el Real Madrid, ¿no? Y la vieja generación que poco a poco va menguando, pues aparte del mérito de ganar, yo detecto un proceso también, o sea, hay una integración tan natural, ¿no? Y esto a lo mejor es más visible en el fútbol porque hay más jóvenes en el fútbol, de alguna manera, ¿no? O porque los jóvenes en el fútbol han tenido más peso que en el baloncesto, ¿no? Que a pesar de que, bueno, o los jóvenes del baloncesto son menos jóvenes, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yabusel, este tipo de jugadores ya son jugadores de 25, 26 años, ya no son tan jóvenes, ¿no? Pero este proceso, esta integración, donde ves que los veteranos siguen aportando, ya no solo en la cancha o en el campo de juego, sino también a nivel de vestuario, y donde los jóvenes también saben cuál es su lugar, ¿no? Saben que su lugar es sustituir a los veteranos, pero antes de sustituirlos, esculpir sus estatuas, ¿no? O sus últimos trofeos para que se vayan a lo más arriba posible. Yo creo que la veneración que tienen los jóvenes o los recién llegados por los veteranos es absoluta, ¿no? Se percibe, ¿no? El respeto enorme por figuras que lo han hecho todo, ¿no? O sea, el historial que puede tener Benzema o Modric, o el que pueden tener Rudy Fernández o Yul, no solamente en el club, sino en la selección nacional, ¿no? Y es cierto lo que decías, que en el baloncesto hay menos jóvenes, pero lo difícil es el engranaje. Claro. O sea, hemos conseguido que, digamos, en los momentos más o en momentos muy complicados, yo que sé, subiendo un Tourmalet de los equipos, porque estas cosas siempre cuestan mucho, el engranaje fluye, ¿no? Porque en el Madrid es cierto que han venido jugadores con peso específico, no tan jóvenes, pero novatos. O sea, que al final el Real Madrid es un mundo, cuidado, ¿eh? O sea, no... hemos visto grandes jugadores que han fracasado en el intento en el intento de entender la casa, o grandes jugadores que han tardado tiempo, ¿no? en esta adaptación. Y en cambio los jugadores de baloncesto, pues Hanga, Yabusel, Poirier, ¿no? Que vino a final de la temporada pasada. O sea, son jugadores, William Goss, ¿no? Que ha tenido una temporada un tanto irregular y desgraciada, pero cuyo sentimiento madridista es abrumador, ¿no? Sí. También saltó después del arbitraje del segundo partido, ¿no? Y este tipo de situaciones y este tipo de compenetración, no solamente con los compañeros, sino con lo que significa jugar en el Bernabéu, jugar en el Palacio de los Deportes, el respeto
por los veteranos y por la afición madridista que está en todo el mundo. O sea, el baloncesto hace 3 años, lo digo porque no tengo cifras recientes, era el tercer equipo de baloncesto del mundo que tenía más seguidores en Facebook. Después de Los Ángeles Lakers y no sé quién. Y en Europa, sobre todo en el ámbito mediterráneo, que se juega muchísimo el baloncesto, pero en cualquier sitio, vamos, yo lo percibía ya. Checho Grivkov contaba, ¿no? Cuando venía el Real Madrid a jugar a Moscú en la época soviética, para la ciudad era una fiesta. O sea, y bueno, esta comunión que estaba comentando también con todos los aficionados que están por todo el mundo, lo han entendido. O sea, han entendido el peso de una responsabilidad enorme que al mismo tiempo es una fortuna, ¿no? O sea, yo creo que el que juega en el Real Madrid y lo entiende tiene que dar gracias a la vida, ¿no? Todo esto yo. Es que Joe también tiene una fama, es un tío muy poliédrico y muy polifacético. También es escritor, entonces estas cosas pasan, ¿no? Que se expresa muy bien y nada, la verdad es que yo creo que se ha entendido todo perfectamente. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Un placer. Cuando quieras, ¿eh? Nada, cuando quieras, para hablar de fútbol solo, aunque sea también, ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto. Nada, espero que os haya gustado este vídeo con esos paralelismos entre los dos equipos, que al final son un mismo club, por supuesto. Y nada, yo te mando un fortísimo abrazo y te lo vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa, porque venía mucho al caso exitoso, ¿no? Al caso de éxito que habrá de estudiarse en las academias y en las universidades del deporte. Eso es. Pues nada, espero que os haya gustado y os mando un fuerte abrazo.